start. Bueno, entonces vamos a Tá gravando já? empezar. Tudo certo, doutor. Então tá bom. Bom, olá, sejam Hola, todos bem-vindos a mais uma reunião bienvenidos do a Grupo una de sesión Tumores más del Grupo de Hereditários Tumores da Hereditarios América de Latina, o LEGET. Latinoamérica, LEGETS. Hoje teremos mais uma reunião Hoy vamos a tener una sesión e antes de más. iniciar, Antes de gostaria iniciar de la fazer os sesión, me agradecimentos gustaría à agradecer. nossa equipe técnica, ao Agradecemos a nuestro equipo Jefferson, técnico, à Patrícia. Jefferson, Patricia. Gostaria de agradecer a Agradecemos nossa tradutora, então nós a teremos la traducción. tradução Tenemos do traducción português para o simultánea de espanhol e do portugués a espanhol para español o y español a português. portugués. Então é só Así que clicar no si Show Caption e les desea acessar escuchar a la traducción, pueden possibilidade de tradução. simplemente Gostaria de acceder al agradecer o globo. nosso patrocinador, ao Agradecemos a nuestros Laboratório Gênesis patrocinadores, Genomics do Grupo Laboratorio Fleury, Genesis que Genomes nos Grupo dá Fleury, esse que nos suporte, esse apoio. ofrece este E apoyo. hoje gostaria de Y apresentar a hoy doutora vamos a Cláudia presentar la Luiza doctora Claudia Bejar Luisa Ardiles, que é Bejar Ardiris, que es oncodermatologista e trabalha oncodermatóloga no serviço de y trabaja en el dermatologia do servicio de Hospital dermatología Avicenne, del Hospital da Faculdade Avicenne de de la Medicina Facultad de da Universidade Medicina de de la Paris, Universidad fica de em París. Paris, Está en na França. París, ¿no? Então, Francia. gostaria de agradecer Así à que doutora Cláudia agradezco a pela doctora a presença Claudia de hoje. por su Também presencia en este gostaria de día de hoy. agradecer Luego aos agradezco nossos outros también participantes, né? A a los doutora demás Karen participantes, doctora Álvares, Karen a doutora Álvarez, Maria José doctora Mullins, a María doutora Francisca Mullins, Salinas, doctora a Francisca doutora Alicia Salinas, doctora Alicia Koch-Hara, Cochrata, pela participação. también por su Doutora Cláudia, muito participación. Doctora obrigado, Claudia, muito muchas obrigada. gracias. E agora Y passo a palavra luego le para doy la você já palabra a la compartilhar a doctora. apresentação. Si Fique à quiere, vontade. puede compartir Muy bien. pantalla. Partager. Hum, Es que ustedes ven mi... Todavía no vemos. Ahí se está ¿Actualmente lo ven? compartiendo. Sí, sí. ¿Actualmente lo ven? José, María José. ¿Es que actualmente está más claro? A Sí, hora yo, Sí, ahí se ve. perdón. No, Se ve. María José, ya. ¿tú quieres dar alguna introducción también a Claudia como parte de Santiago, que esta es la Sí, última reunión de este? verdad, no, quería agradecer muchísimo a la doctora Claudia, que en realidad también fue una invitada de parte de la Florencia Belmar, nuestra socia también de Sochago. Estamos muy agradecidas a las dos de participar, de un poco también de parte de nuestra unidad de Latinoamérica, de que podemos como comunidad formarnos y traer todo lo que son los avances y traerlo hacia nuestros países, ¿ya? Y que podemos poder conversar y poder tener esta unidad, y especialmente Claudia, que su aprendizaje es tan específico en su área, poder aportarlo a nosotros es de una utilidad. Estamos hace meses esperándolo y de verdad estamos muy agradecidos y muy interesados en esta presentación, y se lo agradecemos un montón. Entonces, sin más, muchas gracias. Es para mí una alegría y un honor estar aquí con ustedes. Efectivamente, vamos a comenzar por decir que yo soy latinoamericana, nací en Perú,
Mi formación de médico ha sido en una ciudad en el sur del Perú que se llama Arequipa, donde están todos bienvenidos, por supuesto. Y luego vine a hacer estudios de dermatología y una subespecialidad en dermatoncología en París. Y el año pasado tuve la suerte de conocer y de estudiar juntas, en el sentido bien profundo del término, porque estudiamos juntas eh, eh, el diplomado de oncogenética con la doctora Florencia Belmar, que es a la vez una colega brillante y una amiga. Entonces, le agradezco a ella por haberme puesto en contacto con ustedes y no tengo más que decir en cuanto a un poco a que sepan que soy latinoamericana, por eso es que el español es mi lengua maternal. Hablo un poquito de portugués, mais je sais que c'est un peu tout. Y vamos a entonces proceder con el caso clínico. Les traigo hoy día un caso clínico que ha sido muy interesante para nosotros y también un poco una sorpresa. Y lo he titulado Cuando la piel revela más de lo que parece. ¿Qué mutación? La explica. Entonces vamos a continuar, pasar a la siguiente, que no sé cómo se pasa. Eh, pu, pu, pu. Y creo que apretándolo, eso, apretándolo Ahí, nomás. ahí creo, porque no encuentro la... Ok, ¿es que lo ven correctamente? ¿Sí? Les presento entonces, porque yo tengo acá, no sé por qué tengo aquí las fotos. Muy bien. Voy a simplemente hacer esto para que esté más claro. Muy bien, les presento el caso, o un caso en el que estuvimos confrontados hace poco. Era un varón de 39 años que había nacido en Túnez, tunecino, que tenía una piel morena, vamos a decir un tipo moreno intermedio, un fototipo 4 que habiendo vivido en Túnez casi toda su infancia, tuvo una exposición solar muy intensa, ¿no? Entonces, los factores de riesgo para cáncer de piel, probablemente el único que tenía era esta exposición solar intensa en la infancia. Y que lo que llama la atención es que este señor, este paciente, había desarrollado múltiples carcinomas vasocelulares, en total 15. El primero se diagnosticó a los 35 años. Había tenido otros en cabeza y cuello y algunos otros carcinomas vasocelulares superficiales en el tronco tratados con tratamientos tópicos que se utilizan. En el lado, en un aspecto más sistémico, este joven había tenido un accidente cerebrovascular hemorrágico a nivel talámico a los 39 años, que había sido estudiado de manera completa en un servicio de medicina interna con una etiología finalmente indeterminada y el señor había recuperado, no tenía ninguna secuela en el momento en que lo vimos. Llamaba la atención estos 15 carcinomas vasocelulares que había tenido sin antecedente familiar de cáncer de piel. Y en el lado derecho podemos ver bien en el árbol genealógico que es el único afectado en la familia. En cuanto a, bueno, yo soy dermatóloga, nos vamos a examinar su piel, vemos, lo que podemos ver en la foto es que en la frente se ven algunas pápulas, miren que son estas pápulas múltiples que están señaladas aquí y otra lesión un poquito pigmentada en el lado derecho casi de la región temporal. Aquí vemos en el otro lado las imágenes en dermatoscopía con aumento. Esta lesión corresponde a un carcinoma vasocelular típico, pigmentado. Y por el otro lado vemos una pápula eh, que podríamos decir umbilicada, con una umbilicación central. Esta pápula tiene un color amarillento y corresponde clínicamente a una lesión sebácea, ¿no?
a un adenoma sebáceo y eso vemos en dermoscopía que tiene el mismo aspecto evocador. Entonces tenemos un señor que tiene además de carcinomas vasocelulares, estos adenomas sebáceos, ¿no? Entonces, continuemos con el caso. Cuando tenemos una persona que en dermatología que tiene múltiples carcinomas vasocelulares, el primer diagnóstico que nos viene a la mente es un síndrome de Gorlin, ¿no? Entonces, múltiples carcinomas. No había algo que llama la atención en la familia que no lo veía porque yo tengo el lado derecho de la pantalla que está cortado, es que este señor, 39 años, no tenía hijos y el único antecedente que llamaba la atención en la familia es que tenía un antecedente de una tía con un cáncer colorectal a los 40 años, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue tratar de investigar qué es lo que podría tener este señor, ¿no? Con estos múltiples carcinomas a los 39 años, ¿no? Que llama la atención la edad. Eh, ¿Qué otros diagnósticos para ustedes sugerirían? ¿Qué diagnóstico podrían evocar en este caso? Yo querría también tener vuestra participación, si se puede, si hay algún voluntario. Eu acho que é um Bueno, caso muito creo que es un interessante, né? caso Eu muy acho que isso interesante, mostra, ¿no? né, Eso doutora Cláudia, demuestra, doctora, que na que oncogenética, en quando nós oncogenética, estamos com o paciente, cuando a gente precisa estamos também con el fazer um paciente, exame también físico, debemos né? hacer este E a análisis pele, físico, ¿no? como você Y la mostrou, ela é piel, como um órgão enseñó la muito doctora, es importante un órgano muy no exame importante físico na en esta oncogenética. prueba física en Diversas oncogenética. síndromes Hay distintos síndromes, ¿no? têm, cursam Que com alterações de cursan pele, con né? alteraciones de E piel. nesse caso, a Y síndrome en de este Gorlin, caso, né, cursa eh, com diversas este alterações e síndrome diversos también achados de también pele, demuestra que né? hay Mas existem hallazgos outras distintos, pero síndromes hay, que bueno, também muchos cursam síndromes que com también alterações de pueden pele, presentar como por alteraciones de exemplo piel, a como por ejemplo leiomatose, né, leiomiomatosis associada ao câncer asociada al cáncer renal, né, que é uma renal, síndrome que ¿no? também tem Es un alterações síndrome que de también pele. presenta Nós alteraciones en la temos a piel. síndrome de También tenemos Birs-Coats-Dubé, também é uma Birs-Coats-Dubé, outra también síndrome que cursa com otro síndrome que alterações de también pele. que presenta alteraciones en la piel. E nós temos também Y también o luego clássico tenemos melanoma, el né, clásico melanoma, que faz sería parte da también que síndrome también forma parte del do síndrome de HBOC, né, que é a síndrome mama-ovário HBOC, hereditária. que Então, es a mama pele ovario é um hereditario. O órgão muito sea, importante la aí piel es un que órgano muy deve importante ser que examinado seguramente ou, debe pelo menos, revisarse encaminhar o por lo para menos um derivar a este paciente a dermatologista, un né? Então, dermatólogo, si eu, es el por caso. exemplo, eu Por ejemplo, sempre yo encaminho os meus siempre pacientes para o derivo dermatologista para estos que pacientes a o un dermatólogo dermatologista, então, para com que seus este recursos, né, dermatólogo que com as tiene suas sus recursos, ferramentas, con sus né, como por herramientas, ¿no? exemplo o Como por ejemplo dermatoscópio, el né, que ele dermatoscopio, tem, e então justo, ele faz uma análise mais, um exame mais también puede hacer este minucioso da pele, análisis né? más Então eu sempre en sugiro detalle de la piel. aos Siempre colegas, quando sugiero eles têm a alguma los dúvida, compañeros cuando né, tienen sobre dudas en as estos casos, alterações, no alguma respecto a las manifestação alteraciones o na pele, manifestaciones para que eles en la piel, encaminhem o para que paciente puedan para um derivar a este serviço de paciente a un dermatologia servicio de para dermatología, solicitar um parecer, né, uma segunda para opinião que sobre tengamos una segunda esses achados, opinión né? Ujú. respecto a estos hallazgos, Muchas ¿no? gracias. Efectivamente, eh, el hecho de haber encontrado un joven con muchos carcinomas vasocelulares nos debe hacer evocar un síndrome de Gorlin en primer lugar. Otras posibilidades, como lo dijo el doctor, mutaciones genéticas menos comunes que estén asociadas sobre todo a cáncer de piel, pero también a tumores internos, eh, como evocado hace un momento. Y comenzamos entonces los estudios diagnósticos, el workup con este paciente y se le solicitó una radiografía cerebral, una imagen cerebral, en la que se encontró
calcificaciones a nivel de la hoz del cerebro, ¿no? Entonces teníamos un hallazgo. Enseguida se le pidió también pensando, ¿no? Con la óptica de buscar los criterios diagnósticos del síndrome de Gorlin, se le pidió una radiografía panorámica dental, en la que vemos que es normal, no había quistes odontogénicos, que es lo que esperábamos encontrar para corroborar o para en favor al síndrome de Gorlin. Este paciente, cabe recalcar que no tenía, les muestro aquí, tenía estas lesiones que son carcinomas vasocelulares, tenía adenomas sebáceos, pero no tenía otros signos en el pelo, no tenía tampoco, el perímetro cefálico era normal, eh, no tenía alteraciones a nivel óseo a nivel de las costillas. eh, de verdad que se le examinó completamente y no tenía otros signos asociados. Entonces, se sugirió una prueba genética que fue realizada, pero para buscar principalmente alteraciones en los genes, el gen PATH1, el gen SUF, eh, fueron negativas. Sin embargo, de manera casual, y es por esto que también evoco el caso pasado en el que se discutió algunos resultados incidentes, en el mismo panel que estudiaban el gen patch había el gen muto y efectivamente se encontró una mutación germinal bialélica, en una mutación patogénica en el gen MUTY. Entonces fuimos a buscar, pues, ¿no? ¿Cuáles son los signos asociados a esta mutación? Se trata de una condición autosómica recesiva. Este gen, cuando está mutado, va a provocar una alteración en el sistema de reparación del ADN, del sistema por escisión de bases, llamado BER. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas asociadas a esta mutación en MUTY? Son los pólipos. Son pólipos adenomatosos a nivel colorectal, principalmente, y a nivel duodenal. Estos pólipos son múltiples, pero a diferencia de la poliposis múltiple familiar, en el caso de la poliposis asociada a MUTI, los pólipos son en menor cantidad, lo que podríamos llamar como una poliposis atenuada. Otra manifestación asociada a esta mutación es el cáncer colorectal, que es frecuente. Generalmente 50%, al momento del diagnóstico, 50% de los pacientes ya tienen un cáncer colorectal. ¿Existen lesiones cutáneas asociadas a ese síndrome? Sí, derivadas de las glándulas sebáceas, como los adenomas sebáceos que vimos en la frente de este paciente. Sin embargo, los carcinomas vasocelulares o los carcinomas en general, cutáneos, buscamos si son raramente asociados a este tipo de mutaciones. Teniendo esta información, al paciente se le realizó un examen endoscópico gastrointestinal y una evaluación completa del tracto gastrointestinal y digestivo, una coloscopía alta o baja, como decíamos en Perú, y se le encontró 5 pólipos colorectales y un tumor, como lo vemos aquí, hemicircunferencial, que ocupaba casi una mitad de la luz del intestino a nivel del colon de 5 centímetros. Se trata entonces de un adenocarcinoma de tipo T2, no había ganglios y un TEP escáner no detectó metástasis. El paciente fue sometido a una hemicolectomía derecha abierta, no se requirió quimioterapia y el paciente continúa un seguimiento y una vigilancia gastroenterológica y dermatológica cada 6 meses. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuándo la piel revela más de lo que parece?
les he querido presentar hoy un caso de carcinomas vasocelulares múltiples que revelan una mutación bialélica del gen MUTI en un paciente varón de 39 años. Y brevemente vamos a discutir por qué este caso nos pareció interesante o se puede hacer, qué pregunta nos podemos hacer. Efectivamente, este paciente tenía algunas características sugerentes del síndrome de Gorlin, que está principalmente caracterizado por carcinomas vasocelulares múltiples, como ustedes lo saben, calcificación a nivel de la hoz del cerebro, pero lo que llamaba la atención es que la edad del inicio de los carcinomas en este varón era más tardía, 35 años. Y sabemos que en el síndrome de Gorlin es en promedio a los 20 e incluso antes, en el síndrome de Gorlin, este paciente tenía ausencia de otros signos, no tenía las fositas palmoplantares, no tenía alteraciones del pelo, no existía trofodermia folicular, el perímetro cefálico era normal, es decir, no tenía macrocefalia y las pruebas genéticas descartaron la mutación de este gen, que es el gen PATCH1 o el gen SUFU, asociados al Gorlin, y de manera incidente, de casualidad, prácticamente revelaron la mutación bialélica y patogénica de MUTY, asociado de nuevo, como les dije, a pólipos adenomatosos y cáncer colorectal, asociado a hiperplasia sebácea. Muy pocos casos, dos que hemos encontrado en la literatura, aparte del nuestro, que evocan también carcinomas vasocelulares. Actualmente hay una tendencia en la literatura a hablar más que de poliposis asociada a un MUTI, hablar de un tumor o de un síndrome tumoral un poco más con un espectro más amplio que se tiene que aún investigar. Nuestro caso sugiere que MUTI podría ser un nuevo gen de predisposición a CBC múltiples. Sin embargo, nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Es que el desarrollo de estos carcinomas vasocelulares en la poliposis asociada a MUTI es simplemente casual o una manifestación rara de la mutación? Se ha visto que las mutaciones bialélicas en otro gen que se llama el NTHLI1, que es un gen similar a MUTI, se ha asociado a carcinomas vasocelulares de edad temprana, pero por supuesto, se necesitan más estudios para asociar estos carcinomas vasocelulares múltiples a este tipo de alteración y de mutación. En conclusión, he deseado presentar este caso porque ilustra la posible implicación de las mutaciones de MUTI en el desarrollo de CBC múltiples, el impacto positivo en este caso, porque se le pudo diagnosticar un cáncer colorectal a este paciente que era completamente asintomático desde el punto de vista digestivo, y el impacto a veces positivo de los hallazgos genéticos incidentales en la atención integral de los pacientes. Eh, Sin embargo, como les dije, emito algunas, por supuesto, reservas. Se requieren más estudios epidemiológicos y funcionales para confirmar la asociación entre CBC múltiples y las variantes de MUTY. Y les agradezco por su atención, muy obrigada por la atención de todos y estoy abierta a discusión o a preguntas que desearían emitir. Gracias, doutora Cláudia, pela Muchas gracias, apresentação. doctora, por su Realmente, presentación. você nos pegou aí De com esse hecho, bueno, este Eu diagnóstico, bueno, achava que fue fosse síndrome de Gorlin, sorprendente, ¿no? Me mas era pareció o ser Gorlán, pero no, MUTY-H era bialélico. el Bom, MUTY-H isso mostra, né, bialélico. como Y eso nos demuestra, nós temos que ter entonces, muita cómo atenção, muito debemos tener mucha cuidado atención, mucho com cuidado, ¿no? cada En sinal, cada cada manifestação signo, cada clínica, os manifestación antecedentes clínica, los familiares, antecedentes tudo isso é muito familiares, todo importante, esto né? es muy Mas importante. isso mostra também Y eso como nos demuestra é también importante cómo a es realização importante de esta realización teste genético de que esta prueba abrange genética, que pelo sea menos abarcadora, aí ¿no? uns
por lo menos que abarque estos genes en este caso para cáncer colorectal, que estaría asociado PTCH1 también. Ahora le doy la palabra a la doctora Karen si quiere hacer algún comentario. Hola Claudia, muchísimas gracias. José, me estabas levantando la manito, dale. Y no, perdón por robarte la palabra, pero le quería hacer una duda a la Claudia. No sé si el comentario está de más, Claudia, pero am, un poco consultándote sobre este caso, que lo encontré además de felicitarte, decirte que eres muy interesante, pero un poco como caso de pregunta y discusión, ¿se te ocurrió que este caso se me olvida un poco, si al principio, no sé si lo dijiste, al fototipo de este paciente era fototipo 1? No, tipo 4. Ah, 4 ya, porque si era, claro, para ver un poco de los riesgos personales que tenía el paciente, para ver si es que esos carcinomas vasocelulares podría haber sido como por efecto del sol, no sé si trabajaba bajo el sol, en un trabajo en el fondo en el campo, o si tenía exceso porque claro, porque aunque era joven, es verdad, quizá tenía un trabajo como de mucha exposición, no se había puesto crema, no sé, pensando en que podría haber sido por mucho, Algo ambiental, finalmente. claro, por un tema ambiental, como tratándose de buscar una causa que no fuera genético, ¿te fijas? Como am, Ujú. buscando alguna razón de por qué se da, tratando de ver lo no genético de repente, ¿te fijas? Porque en el fondo, igual el cáncer vasocelular podría no ser genético, obviamente. Am, Obviamente se da uno, igual lo mira como un poco más genético, pero porque en el fondo serían dos, ¿cierto? No eran múltiples, no, eran Ten- más de 15. Tenía No, 15. Sí, tenía más, 15 eran carcinomas. 15, eran muchos, sí. Eran demasiados, pero Eran demasiados. pero tu comentario es importante, te agradezco, Sí. que me permite también de repente hacer un comentario en cuanto al cáncer de piel, el cáncer de piel, melanoma y no melanoma, pero sobre todo el melanoma y el carcinoma vasocelular comparten una cuestión bastante compleja de interacción genética y ambiente, ¿no? Fenotipo, sí. En cuanto a interacción gen y ambiente, que es una enfermedad compleja, el cáncer de piel, en el que los factores genéticos se combinan con la exposición solar, que es el factor principal de riesgo para el cáncer de piel, pero también influye la latitud donde vive la persona y todo eso. Sin embargo, el hecho de que haya tenido múltiples carcinomas, más de 15, No, 15 mucho, sí. Yo pensé que eran dos, perdón, me confundí. no, 15 mucho, mucho, mucho. eran 15, pero yo les muestro yo les estoy mostrando lo que encontré cuando ya lo vimos, o sea, porque él ya le habían operado, Perfecto. ¿ya? Ah, porque yo le vi las dos fotos y dijeron dos nomás. Dije, esos No, tan no, no, pocos. más de 15 15. carcinomas. Y el primero Claro. diagnosticaron a los 35 años, pero es Ah, interesante. pero Permite discutir justamente cómo tenemos que tener en cuenta en oncogenética no solamente el fenotipo, pero también la exposición ambiental, ¿no? Definitivamente esta claro, persona que tiene una mutación en un gen que tiene que ver con la reparación del ADN, pues y si claro. pone más al sol, pues tiene mucho mayor riesgo de desarrollar el carcinoma, ¿no? Entonces, Quemaduras como infantiles, parece que también, ¿cierto, Claudia? Cuando muy chico. ¿Tú le preguntas eso? Porque yo también como, no sé cómo preguntar eso, como es difícil, como que tuviste quemaduras muy chico, es como también es difícil, ¿cómo se van a acordar? No sé, la mamá no está ahí, es como difícil abordar eso también. Los factores de riesgo para cáncer de piel son efectivamente la exposición solar intensa antes de los 15 años y las preguntas que les hacemos es si han tenido quemadura solar, quiere decir insolación, que le llamamos, ¿no? Mm, Insolación.
con dolor o con ampollas antes de los 15 años. También después de los 15 años es un factor de riesgo, pero disminuye. Escapándonos del caso en cuanto a carcinomas vasocelulares, pero ya en cáncer de piel en general, tener muchos lunares, más de 50, es otro factor de riesgo importante. El fototipo claro, tener la piel muy clara y con pecas o cabellos de color más rojizo son también factores de riesgo. Y otra cuestión que es muy importante y que de repente la conversamos menos porque los dermatólogos tenemos un deber de verbalizar esto, pienso que es importante repetir, es también no solamente los hábitos de exposición solar, sino la propensión a atrapar la quemadura solar, porque puede uno tener una piel más oscura, pero ahí se ha demostrado que las personas que tienen la piel más oscura también pueden tener una dificultad a atrapar, a broncear correctamente y más bien una propensión a tener quemaduras solares, que también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, tu pregunta me permite, digamos, complexificar que no solamente hay que tener en cuenta, pues, la genética, sino también la interacción Con el prácticamente ambiente, eh, lógico. frecuente y todo el tiempo del ambiente, de la latitud y de la exposición, ¿no? Del paciente. Y ahí te hago la pregunta de las personas afroamericanas también, Claudia. Ujú. Y con el melanoma, ¿Mm? perdón, también ignorancia mía, ¿ellos también tienen menor tasa de melanoma y de cáncer de piel por Eh, el color de la piel que tienen? Ujú. De manera interesante, las personas que tienen origen afroamericano o asiático, y Ujú. también incluido las personas de Latinoamérica, desarrollan, por ejemplo, melanomas de manera más frecuente en zonas ocultas del sol. Quiere decir el melanoma palmar, el melanoma acral, los melanomas a nivel de la uña, los melanomas a nivel vulvar, Labiales. nivel, Ujú. nivel mucoso, vulvar, genital, rectal, son más frecuentes en personas de fototipo oscuro, pero también en personas de origen asiático y origen hispanoamericano, ¿no? Mira, Entonces, son zonas en las que a veces no examinamos, ¿no? Pero que frente a, de verdad que cuando vemos una persona que tiene un fototipo oscuro, son zonas que debemos, digamos, recalcar que el paciente se vea las palmas y las plantas, porque el melanoma acral es más frecuente en ese tipo de fototipo. pero no Y de la piel en el fondo, no. el melanoma acral es de la piel, O pero sea, pero no no de la piel, superficie más típico, de la persona más blanca, no. la persona que tiene un fototipo más claro eh, puede tener melanomas a nivel acral, pero el melanoma acral es más frecuente en personas de fototipo oscuro, como lo que le Mira, pasó anecdóticamente les cuento, pues mm, la historia algunos deben saber, ¿no? Que el cantante Bob Marley murió de un melanoma acral, ¿no? no sabía. Entonces, Doutora Cláudia, e Doctora Claudia. este acidente Bueno, este cerebrovascular accidente hemorrágico cerebrovascular explicaria a hemorrágico explicaría calcificação la da foice calcificación do cérebro? de la hoz del cerebro. no, este accidente cerebrovascular hemorrágico talámico se le estudió, no tenemos dónde, digamos, asociarlo a su cuadro porque no está descrito, pero no lo podemos asociar a esta calcificación. Se le hizo toda una batería de exámenes para comprender y no se llegó a ninguna conclusión. Sim. E os outros hermanos Y foram los demás testados? hermanos se probaron también. No, porque los otros hermanos se encontraban en Túnez. Es Sim. un paciente E a migrante. outra coisa é poderia colocar no teste Y bueno, genético? en la prueba genética, ¿podemos verla? Yo vi que era una mutación bialélica. ¿Los padres tenían alguna parentesco, alguna relación? Y, Es Era un homocigose. homocigota. Es sí, homocigótica, Os ¿no? pais não eram
O Ujú. sea que los padres no eran primos. Preguntamos si es que había una consanguinidad o si los padres eran primos o familiares. En este caso nos dijeron que no. Sin embargo, las personas en Francia que vienen de los países de Magreb, que le llaman Magreb, quiere decir Túnez, Argelia, Marruecos. Hay algunas personas que se relacionan, son, ¿no? Entre ellos y que tienen mayor riesgo, sobre todo nosotros vemos aquí algunas enfermedades autosómicas recesivas como el seroderma pigmentoso, que vienen más de ese tipo de países, ¿no? O en los que Perfecto. casan entre familiares o entre, digamos que Interesante. son comunidades más reducidas y es algo que lo tenemos en cuenta aquí, ¿no? Yo tengo algunos pacientes con seroderma pigmentoso y todos, casi todos vienen de una zona y de un pueblo de Argelia y tengo otros de Marruecos que también en algunos hay consanguinidad. Interesante, Claudia, porque puede ser alguna mutación fundadora, algo que hay en esos, ¿no es cierto?, lugares, porque esta no es la variante caucásica de las que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto?, más reportadas en este gen MUT-YH. En Mira, Chile, tiene la claro. mano levantada Alicia Corrada. Alicia, un gusto tenerte aquí en esta reunión. Hola, Años que muchas no gracias. hablábamos. Sí, iba a participar como asistente y muchas gracias por invitarme como panelista. Bueno, para los que no me conocen, yo soy de Colombia, yo trabajo en Medellín, en el Instituto de Cancerología Las Américas AUNA. Yo también realicé el diploma de oncogenética en el 2011 con Dominique Stoppa-Lyonnais. Entonces tengo muy buenos recuerdos de esa época de París. Bueno, no, en realidad también iba a preguntar sobre la mutación bialélica en MUT-YH porque pues me llama la atención que había otra generación aparentemente afectada. Entonces, o es una mutación muy frecuente en la población, probablemente una mutación fundadora, o pues realmente había consanguinidad en varias generaciones, porque tenía una tía, ¿cierto?, con cáncer colorectal a temprana edad. Entonces, ese es un caso pues bastante interesante. Y quería preguntar también, cuando fueron a hacer el estudio genético, pues con estos carcinomas vasocelulares, pues hay varios genes que pueden causar pues este tipo de fenotipo y aunque el síndrome de Gorlin era una probabilidad alta, ¿por qué no hacer de entrada un panel multigénico con todos estos genes que sabemos pues que están asociados a cáncer hereditario y que también pueden dar pues estos carcinomas vasocelulares? Ujú. Sí, como nosotros habíamos sospechado el síndrome de Gorlin, clínicamente no tenía signos de atrofodermia vermicular, no tenía, no tenía signos de seroderma pigmentoso. Se pidió de manera un test que le llaman ciblé dirigido para el gen patch y SUFU, porque yo trabajo en un hospital público universitario, que es el Hospital Avicena de la Asistencia Pública de Hospitales de París, y tenemos un cierto control de lo que vamos a pedir, pero sin embargo en el panel utilizado, en el panel que utilizaron, estaba este gen MUT-Y, ¿no? Entonces, este fue un hallazgo incidente, fue una casualidad encontrarlo, ¿no? Nosotros no lo fuimos a buscar. Nosotros fuimos pedimos un análisis del gen patch, porque si bien es cierto, el paciente tenía solamente dos signos, el hecho de haber tenido 25 carcinomas vasocelulares y la calcificación eran, digamos, lo único que teníamos a favor del Gorlin, ¿no? Entonces, actualmente, en el hospital donde trabajo, está todo un poquito como controlado, que sabemos bien que, digamos, que es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Con Florencia, cuando ella expuso, existen paneles, pero para lo que es el síndrome de Gorlin, es la búsqueda genética dirigida. Ok, muchas gracias.
Claudia, entonces, eh, este panel tenía cuántos genes que se evaluaron cuando tú pusiste la sospecha de Borlán? Eso, ¿Cuántos genes? eso escapa un poco a mi explicación. Yo no podría explicarles Ah, ya. pero resulta que las personas que han hecho el control, el análisis, los biólogos moleculares, habían tenido, digamos, habían asociado unos genes eh, junto con el patch, por una cuestión, Perfecto. ¿no? Que escapa a mi explicación, no podría decirles por qué, pero no estaba previsto o no es parte de un panel, porque el MUTY, la puerta de entrada para hacer análisis de MUTY son los gastroenterólogos. Por eso. Son los gastroenterólogos porque se hace la búsqueda del gen APC, que es el gen que está asociado a la poliposis múltiple, ustedes lo saben, pero en algunos pacientes en los que hay estos antecedentes que son sobre todo más una sospecha de una enfermedad recesiva. Se encuentran pólipos, pero no en cantidad suficiente como la poliposis. Entonces, el MUTY es parte sobre todo de los análisis para pólipos múltiples, ¿no? Pero resulta que Patchy estaba al lado, ¿no? Y lo encontraron de manera fortuita y para la suerte del paciente, ¿no? Porque se le diagnosticó este tumor por el cual ha sido operado y actualmente el paciente está en remisión completa, ¿no? Y le operamos algunos vasos celulares que tiene y está en fotoprotección y seguimiento. Bueno, esto muestra que los hallazgos incidentales definitivamente nos pueden ayudar. Hay veces que nos dan un cierto dolor de cabeza, pero en este caso, afortunadamente, ¿no es cierto? Se pudo hacer toda esta resección de los pólipos y un tratamiento bueno, y asesorarlo en su seguimiento. Y interesante el título que tú colocas ahí, cuando la piel revela más de lo que, muy interesante, que nos hace pensar, ¿no es cierto? eh, que el criterio de derivación fue uno, pero el hallazgo fue otro y afortunadamente, ¿no es cierto?, se pudo dar respuesta a eso. Ujú. Muy interesante. Y de repente mi gorrito de dermatóloga, porque soy dermatooncóloga, pero a la base soy dermatóloga. También un poco, ¿no? La suerte que se tiene que la piel es un órgano que está expuesto y en la que un examen clínico bastante detallado, riguroso, eh, puede de alguna manera ayudar a la oncogenética, ¿no? A través no solamente de lesiones tumorales o cánceres, sino también, por ejemplo, como evocó hace un momento el colega de Brasil, los leiomiomas o las manchas café con leche, bueno, ¿no? Entonces la piel participa de una manera importante en muchas manifestaciones de dermatosis, oncogenética E y que não só, né, quería. Cláudia? Não Y no só solo, Claudia, na no solo en oncogenética, viu? Mas na oncogenética, sino genética que em en la geral, genética né? en Diversas, general, ¿no? diversas síndromes Distintos genéticas, como as síndromes manchas café com genéticos, o sea, leite, nas esta mancha café con neurofibromatoses, né? leche y E las tem centenas neurofibromatosas. de síndromes Hay, bueno, genéticas, né, miles de dismórficas que síndromes cursam com genéticos alterações que de cursan con pele, de alteraciones de banners, né? piel. Então, a Así dermatologia, que la ela é dermatología, de uma área hecho, muito importante dentro da es un genética, área o muy importante en la genética, la dermatoses, né? As displasias dermatología, ectodérmicas, displasias né? Então, existem muitas síndromes encodérmicas, o sea, na quais muchos síndromes en a las pele que la é uma piel dos órgãos, sem es dúvida, uno de los que estão órganos, sin lugar acometidos. a Né? dudas, Então, a que, bueno, se dermatologia, acometen. O como eu sea, que la disse, ela é dermatología, como muito he dicho, importante. Fica es a muy dica, então, importante. o Entonces, un tip, ¿no? Una aprendizado orientación muy que importante, nós una tiramos lección en dessa sua realidad que apresentação, doutora podemos Cláudia, sacar de esta é o papel da presentación, doctora Claudia, dermatologia, es el né, rol de na la genética e dermatología na en la genética y en oncogenética, la né, que nos oncogenética, auxilia que nos justamente aí, apoya tanto justo no tanto diagnóstico en el quanto no diagnóstico segmento, como también né, en el porque seguimiento.
porque pacientes que tienen una predisposición a melanomas deben hacer este seguimiento, ¿no? Cada año con el dermatólogo. Así que esta presentación fue muy importante. Y eso para que pudiéramos comprender el rol de la dermatología en la oncogenética. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas? Doctora Karen, doctora María, José. Yo quería felicitar a la doctora Claudia, muy interesante la discusión. Yo creo que cada día integramos más la oncodermatología y yo creo que antes la dermatología estaba muy lejos y ahora cada vez los vamos acercando, especialmente en la genética, es verdad. Yo cada vez más el dermatólogo lo veo muy cerca y estamos funcionando en equipo mucho más cercano. Es increíble como en verdad ha formado parte del equipo muy estrecho, como dice la Claudia en el fondo, café con las manchas, café con leche, estamos ahí conversando, ¿qué podría ser esto, este carcinoma? ¿Significa algo? ¿No significa algo? ¿Puede ser una neurofibromatosis o no? Entonces siempre está la duda por parte mía o por parte de ellos, entonces hay un trabajo en equipo súper estrecho. Y yo creo que así es esto. Siempre hay que estar conversando en equipo y por eso invitamos a la doctora Claudia a participar en nuestras reuniones mensualmente. O sea, justamente la dejamos la puerta muy abierta a invitarla a nuestras reuniones mensuales. Yo creo que de eso se trata. Bueno, entonces gostaria Bueno, de así que me gustaría agradecer doctora una vez más a doctora Luisa Claudia Bejar Bejar Ardiles, oncodermatóloga, trabaja en el servicio de dermatología del Hospital Viceni de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Ciudad de París, Francia. Doctora Claudia, muchas gracias por su participación. Espero, o sea, ya es una invitación, ¿no? Para una siguiente presentación. Bienvenida a nuestro grupo. Agradezco también a doctora Karen de Chile, doctora María José Mullins, siempre participa con nosotros aquí de estas reuniones, sobre todo en casos clínicos, y organizó nuestros casos clínicos. Así que la agradezco especialmente, ¿no? A las dos. Y recordamos que esta clase estará grabada. Después la pueden acceder en la web de Gates, www.gates.org.br. Así que estará grabada tanto en portugués como en español. Agradecemos también a la traducción, al equipo técnico y agradecemos al laboratorio Genesis Genomics del grupo Fleury por el apoyo brindado. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, adiós. Muchas gracias, hasta el próximo año. Eso, hasta el próximo año, chao. Partimos. Muchas gracias, Esta Claudia. es la última reunión del año. Sí, la última sesión de la